Y donde nos habíamos quedado, en la desviación de la política de estabilización, nos ofrecen dos tipos de políticas de estabilización, y en la primera es la política fiscal. Y esta política fiscal se divide en dos áreas, dos patitas o dos áreas diferentes a través de los recortes de los impuestos cuando bajan las tasas impositivas para que nos sobre más dinero a nosotros los contribuyentes en nuestros bolsillos. Y también, por otro lado, puede ser que en vez de bajarlas, las pueden aumentar las tasas impositivas. Y entonces, pues vamos a tener que pagar más impuestos. Y claro está, nos va a sobrar menos dinero para gastar. Luego está la segunda parte, que es el gasto del gobierno, cuando la economía está en está detenida, está en stagnation. Entonces el gobierno comienza a gastar dinero, a emplear gente para que se pueda mover la economía nuevamente. Y por eso también es que recortan los impuestos para que a la gente les sobre más dinero y puedan gastar más en la economía. Y la economía comienza a moverse en su ciclo de negocio. Y entonces vamos a ver todo lo que ocurre. Claro está, también existen las políticas monetarias, y es cuando la Reserva Federal crea el dinero o la moneda que utilizamos. También hace que haya un flujo de dinero y también modifica los tipos de las tasas de intereses para que las personas puedan tener acceso, ya sea cuando bajan los intereses, a líneas de crédito, a préstamos comerciales, préstamos de casas, préstamos de autos o tarjetas de crédito, o si los suben para evitar que haya inflación, suben los intereses, la gente no va a verlo tan atractivo, por lo tanto no van a tomar préstamos para gastar, para que entonces la economía se detenga y no tenga ese ímpetu que los lleve a una inflación muy, muy exacerbada. Y también las políticas fiscales y monetarias a veces se politizan, aunque siempre se crea una pared, ¿verdad?, entre lo que es el gobierno, las ramas judicial, la rama del gobierno representativo a través de las dos cámaras y el presidente, y entonces existe la Reserva Federal al otro lado. No se politiza, pero muchas veces la política también les puede afectar en la toma de sus decisiones. La Reserva Federal va a tener a cargo los bancos, es el banco de los bancos, el Banco Central, y va a tener a cargo los bancos que se dividen en 12 distritos a través de los 50 estados de Estados Unidos, para llevar a cabo las políticas fiscales y monetarias y también para hacer la distribución y el flujo de dinero. Los gobiernos a menudo van a intentar suavizar los ciclos económicos, como lo que es la recesión o la inflación, y es para eso que se hacen las políticas fiscales y monetarias. Y las políticas fiscales intentan utilizar cambios en las tasas impositivas y los niveles de gasto para compensar ese ciclo económico. La política monetaria intenta utilizar cambios en las tasas de intereses para regular la economía. Estas ambas políticas, los dos tipos de política monetaria y fiscal, están sujetas a politización. Y por eso es que muchos países han puesto a los bancos centrales políticamente independientes y separados del gobierno central. En Estados Unidos pasa lo mismo. Es totalmente separado. Por otro lado, tenemos la elección limitada y la elección combinada. Vamos a tener una burocracia que nos trae mucha ineficiencia, lamentablemente. Las agencias públicas son menos eficientes que las empresas privadas. Sin prueba de pérdidas y ganancias no pueden tomar buenas decisiones, no usan el análisis marginal. Los empleados del gobierno muchas veces obtienen influencias políticas y los burócratas justifican sus empleos continuos y van a tener gente que va a estar continuamente entrando a posiciones políticas. Por otro lado, tenemos la regulación e intervención ineficaz y lo que se conoce como la captura regulatoria o el regulatory capture. Esto ocurre cuando la industria puede controlar a su regulador gubernamental. Por ejemplo, la industria ferroviaria en los Estados Unidos, muchas veces salen los CEOs, son los Chief Executive Officers, los que dirigen estas empresas, hasta los dueños pueden ser, y algún otro miembro de su junta de directores salen como empresarios, se van relacionando en posiciones políticas, se convierten en reguladores
que van a ser las regulaciones de la industria que conocen muy bien y comienzan a desregularlas y eliminan intencionalmente la mayoría de todas las regulaciones que rigen esa industria. Por lo tanto, eso pienso yo, ¿verdad? Humildemente, que eso es eso no es ético y eso confronta un problema moral también. En otras palabras, el regulador controla toda la regulación gubernamental. Y eso se presta para malos entendidos y para abusos también. Por otro lado, tenemos el muy pobre historial de las inversiones a través del gobierno. Los que son investigadores han estado buscando información y han descubierto que definitivamente las tasas de rendimiento a través de lo que el gobierno invierte son muy bajas o son negativas. Son la norma, eso es continuo, se repite una tras otra vez para esas inversiones del gobierno. El gobierno no tiene el expertise, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia. Y podemos mencionar el ejemplo de la compañía Solindra, que era una compañía que fabricaba lo que son los paneles solares. Y durante el presidente Obama, su administración le dio a Solindra un préstamo de millones y millones de dólares para tratar de salvar a la compañía de una quiebra, pero la compañía no se salvó de la quiebra y el dinero desapareció tan rápido como se lo dieron. Ellos socializaron las pérdidas cuando están dando estos incentivos para salvar a estas corporaciones públicas y privatizan las ganancias. Y pues este préstamo se dio sin garantía. Eso fue lo peor de todo. Vamos entonces a ver los dos tipos de corrupción. Tenemos la corrupción política, que es el abuso del poder que se le confía a un político para su propio beneficio personal. Y hay dos formas básicas de corrupción. La número uno es cuando el funcionario del gobierno es sobornado por alguien que viene a pedir un favor para que haga parte de su trabajo y lo haga más rápido o más eficientemente. Y el segundo tipo de corrupción es cuando el funcionario del gobierno es el que exige el soborno para hacer algo ilegal. Por otro lado, tenemos aquí la perspectiva global de los países que son los más corruptos del mundo y como ustedes y yo habíamos hablado, tenemos a Sierra Leona, a Kenia, Uganda, a la India, a Arabia Saudita, South Africa, al sur de África, México, Irak, tenemos también a Colombia, a los Estados Unidos de América y a Italia. Esos son los 10 países de más corrupción mundial. Eso se hace a través de unas encuestas y la gente va dando información de cuáles son esos lugares en donde hay más corrupción. Y ahora vamos a ver cómo tenemos instituciones imperfectas en el gobierno. Hay una gran ineficiencia del sector público por falta de expertise o experiencia, o por falta de las tecnologías necesarias, o por falta del conocimiento. Y tenemos también que los mercados y el gobierno también son imperfectos. Los manejan hombres y mujeres que son imperfectos. Y es bien difícil asignar un bien o servicio al sector público o al sector privado. Es bien difícil determinar si algún tipo de actividad en particular puede realizarse con mayores éxitos en ese sector público o privado. Y finalmente, los ejemplos que habíamos discutido, en el 2011 el Congreso financió una cafetera gigantesca al borde de una carretera o autopista y pagó $113,277 para ayudar en la preservación histórica de los videojuegos. Por otro lado, en el 2014 se entregaron $194 millones al ejército de los Estados Unidos de América para modernizar unos tanques de guerra. Lamentablemente ya estaban estos obsoletos y perdieron todo ese dinero. Y por otro lado, y último, una auditoría en el 2011 reveló
que el gobierno federal había pagado 600 millones en beneficios de jubilación a jubilados federales ya fallecidos. ¿Quién se robó el dinero? Alguien se lo robó. Eso fue un esquema de fraude, seguramente. Y esto es una forma de poder entender de qué forma, de qué manera los mercados se convierten en ineficientes. Bueno, esto es lo último que les tenía para el capítulo 5. Ahora, esta próxima semana vamos a estar estudiando el capítulo 6 y vamos a hablar de lo que sería la elasticidad de los precios. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Bye bye.